BlackRock no es una compañía cualquiera. Es la mayor gestora de activos del mundo, una institución que administra cantidades de dinero tan enormes que resultan difíciles de imaginar para la mayoría de las personas. En el primer trimestre del año 2025, BlackRock gestionaba aproximadamente $4.760.000.000.000. Apenas 3 meses después, en el segundo trimestre, esa cifra creció hasta superar los $5.250.000.000.000. Este salto no fue únicamente producto del buen comportamiento general del mercado. Fue el resultado de movimientos estratégicos, de ajustes intencionales y cuidadosamente planificados que revelan cómo se prepara el dinero inteligente para lo que está por venir. Cada cambio en el portafolio de BlackRock es una pieza en un tablero de ajedrez global. Lo que para algunos podría parecer un movimiento menor, en realidad es una señal poderosa de hacia dónde se moverán los flujos de capital a gran escala. Durante el segundo trimestre, la firma tomó decisiones que sorprendieron a más de un analista. Ajustó posiciones en gigantes tecnológicos que durante años habían sido vistos como apuestas intocables. Microsoft, la compañía que domina sistemas operativos y ahora impulsa el desarrollo de inteligencia artificial, fue una de las primeras en recibir un recorte. BlackRock redujo su posición en alrededor de 1.700.000 acciones. Meta Platforms, la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, también vio reducido su peso en la cartera, en este caso con una disminución de 34.000 acciones. Alphabet, la poderosa matriz de Google, sufrió un ajuste mucho mayor. BlackRock vendió más de 9 millones de acciones, liberando capital que puede destinarse a nuevas oportunidades. Incluso Palantir Technologies, considerada por muchos la joya del análisis de datos y la inteligencia artificial, experimentó una reducción significativa de 11 millones de acciones. A simple vista, alguien podría pensar que estos movimientos reflejan desconfianza o miedo. Pero la realidad es otra. Se trata de refinamientos de portafolio, ajustes calculados que buscan optimizar el capital disponible y prepararlo para invertir en sectores con mayor potencial de crecimiento. Larry Fink, el director ejecutivo de BlackRock, lo expresó con claridad. Según él, invertir a largo plazo no significa aferrarse a lo conocido, sino aprender a navegar los cambios con inteligencia. En un contexto en el que las tasas de interés siguen elevadas pero muestran señales de descender, en el que la inflación empieza a moderarse y en el que los mercados bursátiles coquetean con niveles récord, la clave no está en temer, sino en adaptarse. El recorte en estas gigantes tecnológicas no significa que BlackRock las considere empresas débiles. Siguen siendo pilares importantes. Pero el capital liberado puede generar más valor al ser colocado en sectores donde están haciendo la próxima ola de crecimiento. Aquí comienza lo verdaderamente interesante, porque el foco no está solo en lo que se recortó, sino en lo que se añadió. Y es precisamente en esas nuevas apuestas donde se encuentran las claves para entender hacia dónde se dirige el futuro del mercado. Entre esas nuevas posiciones, una de las más relevantes es Nvidia. Esta compañía, que en sus inicios fue conocida por fabricar tarjetas gráficas para videojuegos, se ha transformado en el epicentro de la revolución de la inteligencia artificial. En el segundo trimestre del año 2025, BlackRock aumentó su participación en Nvidia en casi 8 millones de acciones. Se trata de una señal clara y contundente de confianza en una empresa que ya no solo lidera un nicho tecnológico, sino que se ha convertido en el corazón mismo de la computación del futuro. El modelo de negocio de Nvidia está centrado en crear procesadores gráficos y aceleradores de inteligencia artificial de altísimo rendimiento. Sus productos son la base de centros de datos, vehículos autónomos, investigaciones científicas avanzadas y proyectos de gran escala en todo el mundo. La demanda de su serie Blackwell de unidades gráficas es tan grande que constantemente supera a la oferta. Cada pedido que recibe Nvidia es superior a su capacidad de producción, lo que refleja la urgencia con la que gobiernos y empresas buscan sus tecnologías. Con la reanudación de los envíos de chips H20 hacia China, el panorama de ingresos de la compañía se fortalece aún más.
Y esto no es un simple detalle técnico, es una señal de que su mercado se expande sin barreras. Nvidia ha dejado atrás su antigua imagen de fabricante para consumidores de videojuegos. Hoy se encuentra en el centro de la revolución de la inteligencia artificial, aportando la infraestructura necesaria para entrenar y desplegar modelos que transforman industrias enteras. La empresa ha cerrado acuerdos con gobiernos de Europa y Medio Oriente, además de con gigantes tecnológicos que están ampliando sus capacidades de inteligencia artificial a pasos agigantados. Este tipo de contratos no son transacciones pasajeras. Son compromisos a largo plazo que consolidan el papel de Nvidia como líder de un ecosistema tecnológico que seguirá creciendo durante años. El levantamiento de algunas restricciones de exportación en Estados Unidos abrió nuevas oportunidades en mercados internacionales. Nvidia reaccionó con rapidez para capitalizar esa demanda. Al mismo tiempo, sus socios estratégicos como ASML, TSMC y SK Hynix reportaron crecimientos de 2 dígitos en sus ingresos, lo cual confirma que todo el ecosistema vinculado a Nvidia está en expansión. Los próximos años serán testigos de un incremento exponencial en la inversión en centros de datos dedicados a la inteligencia artificial. Gobiernos y empresas privadas de todos los tamaños destinarán recursos colosales para subirse a esta ola. Y Nvidia, con su participación de mercado dominante, con su hoja de ruta tecnológica imbatible y con una base de clientes global, está lista para aprovechar esa oportunidad. Aunque los riesgos macroeconómicos y geopolíticos siempre estarán presentes, el potencial de la inteligencia artificial y el control de Nvidia sobre ese sector hacen que su historia a largo plazo sea imposible de ignorar. Para cualquier inversor que busque seguir los pasos del dinero inteligente, el hecho de que BlackRock haya reforzado su posición en Nvidia debería ser una señal imposible de pasar por alto. Apple es otra de las grandes protagonistas en los movimientos de BlackRock. La compañía de Cupertino no solo sigue siendo un gigante tecnológico, sino que también se ha convertido en un símbolo de resiliencia e innovación en medio de un mundo económico lleno de incertidumbres. En el segundo trimestre del año 2025, BlackRock aumentó su participación en Apple con la compra de más de 8.600.000 acciones adicionales. Este movimiento envía un mensaje contundente. La confianza en Apple no solo permanece, sino que se fortalece. La decisión no es casualidad. Apple lleva décadas demostrando que puede navegar con éxito contextos económicos turbulentos, guerras comerciales, cambios en las preferencias de los consumidores y disrupciones tecnológicas. Cada vez que parece que su crecimiento está llegando al límite, la empresa encuentra un nuevo camino para expandirse. En este trimestre, la compañía sorprendió con un compromiso de inversión de $100.000 millones. Este movimiento estratégico fue diseñado para anticipar y evitar posibles golpes derivados de tarifas relacionadas con semiconductores y con la producción en India. Los analistas calcularon que esta jugada podría ahorrarle a Apple alrededor de $17.000 millones en los próximos 3 años. Lo que para muchos parecía un riesgo geopolítico, Apple lo transformó en una oportunidad para reforzar su posición financiera y seguir creciendo. Pero el futuro de Apple no depende únicamente de sus habilidades para manejar la geopolítica. Su ecosistema de servicios continúa expandiéndose a ritmos impresionantes. Hoy la compañía cuenta con más de 1.000 millones de suscripciones pagadas en su ecosistema, desde iCloud hasta Apple Music, pasando por juegos y billeteras digitales. Este negocio de servicios crece anualmente en cifras que van desde la baja hasta la media de 2 dígitos. Pero lo más importante es que ofrece márgenes de ganancia mucho más altos que el negocio de hardware. Mientras los dispositivos físicos tienen márgenes ajustados por la competencia y los costos de producción, los servicios digitales de Apple duplican e incluso superan esas cifras de rentabilidad. Esto significa que incluso si la venta de dispositivos entra en un ciclo más lento, Apple puede seguir generando beneficios crecientes gracias a su ecosistema digital. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora.
He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. El iPhone, por supuesto, continúa siendo el corazón de la empresa. Sorprendentemente, en un mercado donde muchos analistas esperaban un estancamiento, el iPhone 16 logró un crecimiento de 2 dígitos frente a la generación anterior. Este éxito no fue casual. Preparó el terreno para el lanzamiento del iPhone 17 Air, un modelo ultra fino que promete revolucionar el mercado con un diseño totalmente distinto. Y no se detiene allí. Para el año 2026, Apple tiene planeado lanzar su primer iPhone plegable, una innovación que podría marcar un nuevo ciclo de actualización masiva entre sus fieles clientes. Estos no son cambios menores. Son transformaciones profundas en la forma en que millones de personas interactúan con la tecnología. Cada nuevo dispositivo no solo significa ventas inmediatas, sino que también fortalece la lealtad del usuario hacia todo el ecosistema Apple. Además, la compañía está sembrando las semillas de lo que podría ser la próxima gran revolución tecnológica personal. Para 2026, se espera el lanzamiento de gafas potenciadas por inteligencia artificial, una evolución de su trabajo inicial con la realidad aumentada a través del Vision Pro. El riesgo a largo plazo de que las pantallas tradicionales sean reemplazadas por dispositivos sin pantalla está presente, pero Apple tiene un historial impecable de adaptación. Su capacidad de integrar ecosistemas completos le da ventaja sobre cualquier competidor que intente irrumpir en su terreno. La suma de factores es clara. Por un lado, un negocio de servicios cada vez más rentable. Por otro, un hardware innovador que mantiene a los consumidores ansiosos por actualizarse. Y, como telón de fondo, una estrategia de inversión que convierte los problemas en oportunidades. Todo esto explica por qué BlackRock no dudó en aumentar su exposición a Apple. No es simplemente una apuesta en un producto o en una moda. Es una apuesta en un ecosistema completo que ha demostrado ser capaz de resistir crisis y reinventarse constantemente. Apple no solo es una empresa de tecnología. Es una plataforma global que influye en la cultura, en la forma de trabajar, en el entretenimiento y en la comunicación. Mantenerla en el centro del portafolio es para BlackRock una garantía de estabilidad y de crecimiento a largo plazo. Amazon ocupa el tercer lugar en esta lista de jugadas maestras de BlackRock. Y aunque muchos piensan en Amazon únicamente como una tienda en línea, la realidad es que es un imperio diversificado que abarca comercio electrónico, servicios en la nube y publicidad digital. En el segundo trimestre del año 2025, BlackRock incrementó su participación en Amazon con la compra de más de 9.400.000 acciones adicionales. Esto confirma que, a pesar de la volatilidad y las dudas del mercado, la confianza en Amazon es sólida. Después de sus más recientes resultados trimestrales, las acciones de Amazon sufrieron una caída de casi 8%. Sin embargo, al analizar los números en profundidad, se descubre una historia muy diferente. Los 3 motores de crecimiento más importantes de la empresa, Amazon Web Services, la publicidad digital y el mercado de vendedores externos, se mantienen fuertes y por encima de las expectativas de largo plazo. Amazon Web Services, conocido como AWS, es la joya de la corona. Este servicio creció un 17% en lo que va del año y alcanzó un margen operativo superior al 36%, superando las proyecciones más cautelosas. En el área de publicidad, Amazon logró un crecimiento de 20%, superando a varios de sus principales competidores en un mercado global
que seguirá expandiéndose a tasas de 2 dígitos durante los próximos años. El mercado de terceros, aunque creció un 9%, se mantiene como una pieza fundamental en la rentabilidad de la compañía. Este segmento permite que Amazon dependa menos de las ventas directas de productos que tienen menores márgenes y potencie los ingresos de sus vendedores asociados. Lo que hace única a Amazon es el alcance de su ecosistema. AWS domina cerca de 1/3 del mercado global de la nube, lo que la coloca en primera fila dentro del auge de la infraestructura de inteligencia artificial. La publicidad digital de Amazon se beneficia de un aspecto que pocos pueden igualar. Está presente en el momento exacto de la compra. Ninguna otra plataforma tiene esa ventaja competitiva, ya que puede mostrar anuncios justo cuando el consumidor está listo para tomar una decisión. En cuanto al comercio electrónico, Amazon sigue siendo la primera opción para cientos de millones de personas en todo el mundo. Y los servicios Prime aseguran que esa lealtad se mantenga, ya que convierten a los clientes en parte de un ecosistema cerrado difícil de abandonar. A pesar de la volatilidad del corto plazo, Amazon ha demostrado que puede crecer en todos sus segmentos clave mientras expande sus márgenes. Esa combinación genera un enorme valor a largo plazo para los accionistas. La reacción negativa del mercado tras el segundo trimestre fue vista por BlackRock como una oportunidad. Donde otros vieron debilidad, ellos vieron fortaleza. Y aprovecharon ese momento para aumentar su exposición. Con múltiples motores de crecimiento en marcha, con liderazgo en sectores que seguirán creciendo en la próxima década y con una presencia global incomparable, Amazon sigue siendo una de las compañías más estratégicas del planeta. Cuando uno analiza los movimientos de BlackRock, no puede quedarse únicamente en las cifras. Hay que entender el contexto macroeconómico en el que se están tomando estas decisiones. Vivimos en un entorno marcado por tasas de interés que, aunque elevadas, empiezan a mostrar señales de estabilización. La Reserva Federal ha dejado claro que no piensa recortarlas con prisa, pero al mismo tiempo, la presión inflacionaria se ha ido moderando poco a poco. Esto genera una situación única. Por un lado, los bonos y las inversiones más conservadoras vuelven a ser atractivas para algunos, pero por otro, los mercados de renta variable siguen mostrando fuerza y acercándose a niveles récord. En este tipo de escenarios, la mayoría de los inversores se siente confundida. Unos prefieren esperar, otros corren a vender y muchos terminan paralizados por el miedo. Pero BlackRock entiende que los ciclos económicos nunca son lineales. Donde algunos ven caos, ellos ven preparación para la próxima ola de crecimiento. Los ajustes en Microsoft, Meta, Alphabet o Palantir no son señales de debilidad, sino de cálculo. Liberar capital en empresas que ya han tenido un crecimiento explosivo permite entrar con más fuerza en aquellas compañías que representan la próxima frontera. Nvidia, con su dominio absoluto en inteligencia artificial. Apple, con su capacidad de reinventar la tecnología personal y expandir sus servicios digitales. Amazon, con su ecosistema diversificado que integra comercio, nube y publicidad. Estas tres compañías representan tres pilares estratégicos que pueden sostener el crecimiento incluso en un entorno incierto. Inteligencia artificial, consumo tecnológico y digitalización del comercio son tendencias imparables que seguirán expandiéndose a pesar de los vaivenes del mercado. BlackRock no apuesta a modas pasajeras. Sus decisiones se basan en datos, en investigación profunda y en la visión de largo plazo. Cuando deciden aumentar posiciones en estas empresas, no están pensando en un trimestre ni en un año. Están construyendo una estrategia que puede rendir frutos durante décadas. La lección para el inversor común es clara. En lugar de dejarse llevar por el ruido del día a día, conviene observar hacia dónde fluye el dinero de las grandes instituciones. Ellos no buscan ganancias rápidas, sino posiciones que puedan resistir tormentas y generar valor en el tiempo. Es cierto que el entorno global no está exento de riesgos. Las tensiones geopolíticas, la posibilidad de recesiones regionales, los cambios regulatorios o incluso las disrupciones tecnológicas pueden alterar el panorama. Sin embargo, las verdaderas oportunidades surgen precisamente en esos momentos de incertidumbre. Y BlackRock demuestra, con cada movimiento,
que el secreto no es adivinar el futuro, sino prepararse para cualquier escenario posible. Para el pequeño inversor, seguir estas huellas puede marcar la diferencia. No se trata de copiar exactamente lo que hace BlackRock, porque el tamaño y la escala de su portafolio son imposibles de replicar. Pero sí se puede aprender la lógica detrás de sus jugadas. Diversificar en sectores con crecimiento sostenido, apostar por compañías con fundamentos sólidos y no dejarse llevar por el miedo en tiempos de volatilidad. La historia demuestra que quienes tienen la paciencia de invertir a largo plazo en empresas que marcan tendencia terminan obteniendo los mejores resultados. Nvidia, Apple y Amazon no son solo nombres famosos. Son compañías que están definiendo el futuro de la tecnología y de la economía global. Para quienes buscan señales en medio de la incertidumbre, los movimientos de BlackRock son un faro. Un recordatorio de que el dinero inteligente nunca se detiene, nunca se paraliza, siempre busca adaptarse y anticiparse. Hoy, más que nunca, el mensaje es claro. El futuro no será de quienes esperen con miedo, sino de quienes sepan leer las oportunidades en medio del cambio. Nvidia seguirá alimentando la revolución de la inteligencia artificial. Apple continuará transformando la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Amazon seguirá expandiendo su imperio digital, integrando comercio, publicidad y servicios en la nube como ningún otro. BlackRock ha puesto su confianza en estas compañías y no lo hace a la ligera. Lo hace porque entiende que detrás de cada una de ellas hay algo más que un negocio rentable. Hay una visión, un motor de innovación y una capacidad de adaptación que garantizan su relevancia a largo plazo. El inversor común debe mirar estos movimientos no como simples noticias financieras, sino como lecciones prácticas. Porque al final, la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás está en aprender a reconocer hacia dónde va el mundo y atreverse a actuar en consecuencia. BlackRock ha demostrado un enfoque audaz y estratégico al reajustar su portafolio en un entorno de mercado tan volátil. Este pensamiento a largo plazo es esencial, especialmente cuando los rumores y las emociones pueden desviar la atención hacia decisiones precipitadas. Cada acción tomada, cada elección hecha, es una invitación a reflexionar sobre el futuro. Con la mirada puesta en el futuro, BlackRock ha incrementado su apoyo no solo en sectores tecnológicos establecidos, sino también en innovaciones emergentes que podrían cambiar la dinámica del mercado. Al final del día, saber dónde colocar capital puede determinar no solo el rendimiento de una cartera, sino también la capacidad de adaptarse a desafíos inesperados. La capacidad de BlackRock para pivotar rápidamente en su estrategia de inversión indica una profunda comprensión de las tendencias actuales del mercado. En el contexto de desafíos económicos globales, su enfoque está diseñado no solo para proteger el capital, sino también para posicionar a sus clientes ante las oportunidades del futuro. Las decisiones tomadas reflejan una aguda percepción de hacia dónde se dirigen las industrias. En este sentido, la adaptabilidad se convierte no solo en una ventaja, sino en una necesidad fundamental para cualquier inversor que aspire a prosperar en un mundo impredecible. Cada movimiento de BlackRock es también un faro para los inversores que buscan entender el complejo entramado del mercado. Su decisión de aumentar las posiciones en empresas como Nvidia, Apple y Amazon no es solo un testimonio de confianza, es una afirmación de que se debe mirar más allá de los datos financieros inmediatos. Estas compañías son, en esencia, ejemplos de excelencia en innovación, adaptabilidad y visión a largo plazo. BlackRock no simplemente ajusta su cartera, dirige el flujo de capital hacia sectores que no solo están creciendo actualmente, sino que están diseñados para liderar en el futuro. Al final, el verdadero reto radica en aprender a seguir su ejemplo y reconocer que la paciencia, el análisis y la disposición para actuar sensatamente pueden marcar la diferencia entre un inversionista ordinario y uno extraordinario. A medida que los mercados globales evolucionan, BlackRock se posiciona como un arquitecto del futuro financiero. Este enfoque también se refleja en su aumento de participación en Amazon, donde la diversificación y resiliencia de la compañía parecen ser un sólido refugio para el capital.
El incremento de más de 9 millones de acciones subraya la confianza renovada en sus capacidades. BlackRock se está armando para captar las oportunidades que surgen de los cambios estructurales en el comercio digital, así como del crecimiento de servicios como Amazon Web Services y la publicidad en línea. En un marco donde otros ven incertidumbre, ellos encuentran inminentes posibilidades. BlackRock no solo observa el presente, sino que también visualiza el futuro. En este contexto, su nueva estrategia incluye una incursión significativa en el sector de energía renovable. Con el auge de la preocupación por el cambio climático, la inversión en fuentes de energía sostenibles se ha vuelto no solo ética, sino también rentable. Firmas como NextEra Energy y Enphase Energy han llamado la atención de BlackRock, quienes han comenzado a nutrir su portafolio con participaciones considerables en estas empresas. Este movimiento refleja una comprensión más amplia de que el futuro económico está intrínsecamente ligado a la sostenibilidad. La diversificación hacia energías limpias no solo representa un compromiso con el medio ambiente, sino también una alineación estratégica con las tendencias emergentes que moldearán el mercado en las próximas décadas. Al adquirir acciones de estas compañías, BlackRock se coloca en una posición favorable para capitalizar el crecimiento de un sector que se espera que explote a medida que los gobiernos y las empresas se comprometen a reducir su huella de carbono. La atención de BlackRock también se centra en el sector de tecnologías emergentes, como el blockchain y la ciberseguridad. Estas áreas no solo representan tendencias de crecimiento, sino que además responden a desafíos fundamentales en un mundo cada vez más digitalizado. Inversiones en empresas como Chainalysis y CrowdStrike destacan su compromiso con la innovación. A medida que la economía digital se expande, la necesidad de soluciones seguras y transparentes resulta imperativa. En este contexto, la estrategia de BlackRock no solo busca aprovechar oportunidades económicas, sino también edificar un futuro donde los riesgos sean administrados de manera efectiva. Este enfoque estratégico a largo plazo, reservado para inversores visionarios, sugiere que el éxito radica en la capacidad de anticiparse a las demandas del mercado y adaptarse proactivamente a los cambios que se avecinan. BlackRock demuestra que, en la intersección de la sostenibilidad y la innovación, se puede forjar un camino hacia el crecimiento duradero. Hoy más que nunca el mensaje es claro. Vivimos en un momento de transformación acelerada, donde los cambios tecnológicos, económicos y sociales ocurren a una velocidad sin precedentes. En este contexto no basta con estar informado, se requiere una mirada aguda, capaz de distinguir entre el ruido del momento y las corrientes profundas que están redefiniendo el futuro. El futuro no será de quienes esperen con miedo, paralizados por la incertidumbre o aferrados a modelos del pasado. Tampoco será de quienes reaccionan tarde, cuando las oportunidades ya han sido aprovechadas por otros. El futuro será de quienes se atrevan a entender el presente con claridad, de quienes puedan leer entre líneas de los grandes movimientos del mercado y ver no solo lo que está sucediendo, sino hacia dónde todo esto los está llevando. Empresas como Nvidia no solo venden chips, están alimentando el cerebro de la nueva era, la inteligencia artificial. Cada avance en aprendizaje automático, cada modelo de lenguaje, cada sistema autónomo depende, en gran medida, de la potencia computacional que Nvidia proporciona. Su crecimiento no es un fenómeno aislado. Es un indicador de que estamos entrando en una era donde la IA dejará de ser una herramienta para convertirse en un entorno, una capa invisible que permea todo. Apple, por su parte, sigue demostrando que la innovación no se trata solo de tecnología, sino de experiencia. No venden teléfonos o relojes, venden ecosistemas, hábitos, integración. Cada producto que lanzan refuerza una red cada vez más difícil de abandonar. Y más allá de lo tangible, Apple sigue liderando en diseño, privacidad y cada vez más en salud digital. Su capacidad para anticipar necesidades humanas y convertirlas en productos deseados es un modelo de innovación sostenible. Amazon ha construido algo único, un imperio que no se limita al comercio electrónico. Es logística, nube, entretenimiento, publicidad y ahora incluso salud. Su brazo estrella, AWS,
sigue dominando el mercado de la computación en la nube, permitiendo que miles de empresas, gobiernos y startups operen a escala global. Amazon no solo sigue creciendo, redefine constantemente los límites de lo que una empresa puede ser. Y en medio de todo esto, hay actores estratégicos como BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo. Cuando BlackRock apuesta fuerte por estas compañías, no lo hace por moda o especulación. Lo hace con el peso de décadas de análisis, datos masivos y una comprensión profunda de los flujos de valor a largo plazo. Su confianza en estas empresas no es ciega, está basada en la certeza de que detrás de cada una hay algo más que ganancias trimestrales. Hay visión de futuro, capacidad de escalado, culturas de innovación y barreras de entrada que protegen su liderazgo. Para el inversor común, estos movimientos no deben verse como simples fluctuaciones en el mercado de valores. Son señales, son mapas, son lecciones vivas sobre cómo identificar las fuerzas que realmente mueven el mundo. No se trata de seguir ciegamente a los grandes fondos, sino de aprender su forma de pensar. Enfocarse en empresas con ventajas competitivas duraderas, liderazgo transformador y la capacidad de adaptarse, incluso de liderar, el cambio. Porque al final, la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás no está en tener más dinero o más información. Está en la capacidad de interpretar el presente con profundidad y en el coraje para actuar con convicción. El mundo no premia la perfección, sino la dirección. Y hoy, la dirección está clara, hacia la tecnología, la innovación, la adaptación constante. El futuro no espera. Y quienes lo construyen ya están en movimiento. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. El 5 de junio del año 2025, el mundo se estremeció ante una noticia que no solo desafió las reglas del juego político global, sino que también alteró de manera irreversible la balanza del poder tecnológico. Elon Musk, el magnate que alguna vez fue el emblema de la innovación americana, el símbolo de lo que los Estados Unidos podían producir con genio, ambición y recursos, decidió cortar todos los lazos estratégicos con Washington. No fue una amenaza improvisada ni una reacción impulsiva. Fue más bien el clímax de una obra cuidadosamente ensayada, una jugada maestra tejida en las sombras durante meses, quizás incluso años. Elon Musk no simplemente está abandonando Estados Unidos, está construyendo un nuevo mundo fuera de su alcance. Todo comenzó con un movimiento que parecía menor, casi anecdótico. Tesla, su empresa insignia, comenzó a desmantelar lentamente su dependencia del ecosistema estadounidense. Ya no buscaban subsidios del gobierno, ni renovaban contratos con agencias federales. Luego vino SpaceX, otra joya tecnológica, una compañía que colaboraba estrechamente con el Pentágono y que ahora empezaba a perder licitaciones estratégicas sin dar explicaciones. Finalmente, llegó el golpe definitivo. Starlink, el ambicioso proyecto de Internet satelital que Musk construyó para conectar hasta el último rincón del planeta, comenzó a instalarse en países como India, Brasil, Sudáfrica y, sorprendentemente, con silenciosa precisión, en territorios bajo la esfera de influencia rusa y China. Washington entró en pánico. El Pentágono, acostumbrado a tener el control sobre todas las infraestructuras críticas, vio como una red de comunicación global escapaba de su jurisdicción.
El Departamento del Tesoro abrió investigaciones urgentes y en un giro inesperado, el expresidente Donald Trump lo llamó directamente loco. Pero lo que parecía una rebelión emocional, pronto se reveló como algo mucho más profundo. Elon Musk estaba trasladando su imperio hacia los BRICS, el bloque emergente que reúne a las economías más desafiantes del orden establecido. Mientras los burócratas estadounidenses debatían aranceles, presupuestos militares y disputas partidistas, Musk ya había empezado a mover miles de millones de dólares en infraestructura, proveedores y tecnología avanzada hacia territorios donde las reglas de Estados Unidos no tienen vigencia. Desde India, donde Starlink empezó a operar en varios estados sin oposición, hasta China, donde Tesla logró algo que ninguna otra empresa occidental ha conseguido: introducir un sistema de inteligencia artificial en el corazón de su red energética. Lo más impactante no fue la velocidad con la que ocurrió, sino la frialdad estratégica de cada paso. Musk no tuiteó su enojo, no convocó ruedas de prensa, simplemente desapareció de los canales tradicionales y emergió en otros foros, firmando acuerdos con gobiernos que hasta hace poco eran considerados rivales de Occidente. En Brasil, Tesla selló un contrato multimillonario para crear una red de carga nacional para autos eléctricos. En Sudáfrica, Starlink se convirtió en la base de una nueva red de comunicaciones de emergencia. En Emiratos Árabes Unidos, los servidores de su inteligencia artificial comenzaron a operar fuera del alcance de cualquier legislación estadounidense. Esta no es una fuga, es una reconstrucción deliberada del mapa global. Musk no está renunciando a su imperio. Está trasladándolo, rediseñándolo y blindándolo contra cualquier intento de intervención. Su visión parece ser la de un mundo multipolar, donde las grandes tecnologías no dependan de una sola potencia, sino que operen bajo principios propios, más allá de las fronteras y los intereses tradicionales. Estados Unidos, que durante décadas invirtió miles de millones en investigación, subvenciones y contratos federales para impulsar empresas como las suyas, ahora ve cómo esa inversión ha dado lugar a un actor que ya no les responde. Y lo que es más inquietante, que podría incluso oponerse a ellos si así lo decide. Porque cuando el hombre que controla la red satelital más avanzada del planeta, la inteligencia artificial más influyente y una de las empresas energéticas más prometedoras, decide que su lealtad ya no está con Washington, el mundo entero tiene que prestar atención. El segundo gran golpe llegó silenciosamente desde China, no con bombas ni amenazas, sino con permisos, alianzas y tecnología. En mayo del año 2025, mientras las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China se tornaban cada vez más tensas, las autoridades de la ciudad de Wudong dieron luz verde a Tesla para incorporar un sistema de inteligencia artificial desarrollado originalmente para optimizar la logística de sus autos eléctricos. Pero esta vez no lo usarían para vehículos. Esta vez, el software tomaría el control de la distribución eléctrica en algunas de las regiones industriales más críticas del país asiático. Una infraestructura tan vital como la energía ya no estaba solamente en manos del Estado chino, sino también, de forma camuflada, en el dominio de una empresa nacida en Silicon Valley. Lo inquietante no fue solo el permiso, sino el sigilo con el que ocurrió. No hubo comunicados, ni conferencias, ni logos de Tesla visibles. La tecnología fue registrada como una herramienta comercial para optimizar procesos energéticos, y así logró esquivar una ley de exportación estadounidense conocida como Titán 2024, una legislación creada precisamente para evitar que tecnologías estratégicas llegaran a manos de naciones consideradas rivales. Fue una jugada legal magistral, bordeando los límites de lo permitido, pero sin cruzarlos abiertamente. Y fue también una provocación. El Departamento del Tesoro estadounidense, en cuanto detectó lo ocurrido, inició una investigación profunda para determinar si se había violado alguna restricción. Elon Musk, por su parte, aseguró que todo era legal, que su tecnología no estaba diseñada para fines militares, ni violaba ninguna normativa de exportación. Pero los expertos en seguridad nacional tenían una perspectiva distinta, porque el verdadero problema no era legal, era existencial. Una inteligencia artificial americana, nacida con fondos públicos, estaba ahora controlando parte de la red eléctrica del principal rival geopolítico de Estados Unidos. Mientras tanto, en paralelo, Starlink seguía expandiéndose por los cielos del hemisferio sur. En Brasil,
el gobierno anunció la firma de un acuerdo por $11 millones para proveer internet satelital a escuelas públicas en regiones remotas. En Sudáfrica, Starlink fue seleccionado para desarrollar una red de emergencia nacional, capaz de mantener la conectividad incluso en caso de apagones o conflictos. Y en India, donde Estados Unidos había intentado frenar la expansión del proyecto, el gobierno simplemente los ignoró, afirmando que se trataba de un asunto interno. Lo que estaba ocurriendo era inaudito. En menos de 6 meses, Elon Musk había logrado lo que ningún bloque militar o alianza económica había conseguido en décadas: tejer una red de infraestructura digital, energética y satelital completamente autónoma, con presencia en los 5 continentes, sin depender ni responder a ningún gobierno en particular. Un sistema que, al no pertenecer formalmente a ningún país, se escabullía entre los huecos del derecho internacional y de las regulaciones diplomáticas. Y sobre todo, un sistema cuyo epicentro ya no era Washington, sino una constelación de ciudades y acuerdos repartidos entre Shanghái, Nueva Delhi, Abu Dhabi, Johannesburgo y São Paulo. Esta nueva arquitectura del poder no tardó en levantar alarmas en los pasillos más oscuros del Pentágono. No se trataba solo de tecnología, se trataba de soberanía, de control. ¿De quién decide, en última instancia, qué red sigue funcionando en medio de un conflicto? ¿Quién tiene acceso prioritario a los datos? ¿Quién puede cortar una señal y quién no? Y mientras los estrategas militares trataban de entender el nuevo mapa, Elon Musk seguía avanzando, ni un solo paso atrás. En Europa, los tradicionales aliados de Estados Unidos comenzaron a mostrar signos de inquietud. Alemania inició una auditoría interna para verificar si Starlink estaba cumpliendo con los protocolos de comunicación de la OTAN. Algunos informes preliminares sugerían que, en escenarios de emergencia, el sistema satelital había ignorado los protocolos establecidos para garantizar la coordinación entre los países aliados. Japón suspendió temporalmente los permisos de despliegue, alegando que no estaba claro quién tendría la autoridad en caso de crisis. Y Australia, en una cumbre de defensa celebrada en mayo, criticó públicamente que Elon Musk hubiera desactivado el acceso a Starlink en zonas sensibles como Gaza y Crimea sin consultar a ningún gobierno. La pregunta se hizo inevitable. ¿Qué ocurre cuando las herramientas críticas de comunicación y vigilancia global están bajo el control de un solo hombre? ¿Qué pasa cuando hospitales, fuerzas armadas, gobiernos y servicios de emergencia dependen de un sistema que no responde a ninguna constitución, a ningún parlamento, a ninguna Corte Suprema? Pero Elon Musk ya no estaba para responder preguntas. Estaba ocupado expandiéndose. En Emiratos Árabes Unidos, Exi, su compañía de inteligencia artificial, comenzó a entrenar modelos avanzados en centros de datos ubicados estratégicamente fuera del alcance de las leyes de vigilancia de Estados Unidos. Las capacidades de estos modelos, según algunos reportes filtrados, superaban las versiones autorizadas para su uso dentro del país norteamericano. Musk no solo estaba desarrollando tecnología de punta, estaba haciéndolo en territorios que le garantizaban total autonomía, sin vigilancia, sin límites. En el Congreso estadounidense, algunos legisladores empezaron a hablar en voz alta sobre la posibilidad de aplicar sanciones, no solo contra Elon Musk como individuo, sino contra sus empresas, como si fueran entidades extranjeras. Un comité especial fue creado para determinar si sus herramientas de inteligencia artificial debían ser catalogadas como tecnología de doble uso, lo que implicaría que, aunque se usaran con fines civiles, podrían tener aplicaciones militares encubiertas. Y todo esto mientras las cifras seguían creciendo. Tesla, solo durante el segundo trimestre del año 2025, había reducido su dependencia del mercado estadounidense en más de un 38%. La compañía ya no necesitaba puertos norteamericanos, ni infraestructura federal, ni contratos públicos. Sus nuevas rutas comerciales pasaban por Sudáfrica, por Malasia, por el Océano Índico. Y su nuevo lenguaje no era el del dólar, sino el de los datos, la conectividad y la energía. Elon Musk no estaba huyendo del sistema americano, estaba construyendo uno nuevo. Y lo más alarmante para las potencias occidentales era que estaba funcionando. ¿Deseas que continúe desarrollando la parte sobre el conflicto legal con el Departamento del Tesoro? ¿O prefieres que sigamos profundizando en la expansión en China y la relación con el Partido Comunista?
Puedo continuar sin pausa. Solo dime si seguimos. A medida que el gobierno de Estados Unidos intentaba contener la tormenta que había desatado Elon Musk, el Departamento del Tesoro intensificó sus investigaciones. Ya no se trataba únicamente de revisar contratos y regulaciones. Ahora el enfoque estaba en dos tecnologías específicas, ambas desarrolladas por Tesla, y ambas operando en países que no forman parte de la esfera de influencia estadounidense. La primera era un sistema autónomo de gestión energética, una inteligencia artificial que redistribuye electricidad en tiempo real según la demanda, optimizando la eficiencia de las redes eléctricas a una escala que ningún sistema convencional puede igualar. Este tipo de software, aunque aparentemente civil, tiene aplicaciones militares directas. En tiempos de guerra, la capacidad de mantener energía en ciertas zonas, cortar el suministro en otras, o redistribuir recursos en segundos, puede decidir el destino de una batalla. La segunda tecnología era aún más sofisticada. Un algoritmo que realiza ofertas automáticas para adquirir energía al mejor precio posible sin intervención humana. En otras palabras, un sistema capaz de competir con humanos y otras máquinas por el control de los recursos energéticos de un país. Este software ya estaba activo en Brasil, en Sudáfrica y, de forma más encubierta, en regiones industriales de China. Ambas herramientas, según algunos analistas del Centro de Estudios Estratégicos, no deberían estar en manos de ningún gobierno extranjero, mucho menos en manos privadas sin supervisión. Pero lo estaban, y no había un solo tratado internacional que prohibiera su uso. La administración estadounidense, viendo que los canales diplomáticos tradicionales no surtían efecto, recurrió entonces a una estrategia más agresiva: rediseñar sus propios foros y grupos de asesoría tecnológica, excluyendo deliberadamente a Elon Musk y sus compañías. Tesla fue apartada del Foro Federal de Infraestructura Eléctrica, y Exi fue retirada del principal comité que asesora a la Casa Blanca sobre inteligencia artificial. En su lugar, ingresaron corporaciones como Amazon, Microsoft y Anthropic, empresas consideradas más confiables por su alineación con los valores e intereses del gobierno federal. El mensaje era claro. Musk ya no era considerado un socio. Ahora era visto como un actor impredecible, posiblemente peligroso. Y sin embargo, su respuesta fue tan directa como brutal. Si Washington quiere control, que construya su propia red. Nosotros construiremos donde se nos necesite. La prensa internacional, que seguía los eventos con una mezcla de fascinación y alarma, comenzó a hablar de una ruptura definitiva. No de una disputa temporal, sino de una separación irreversible entre Elon Musk y el país que lo vio nacer. Mientras tanto, los gobiernos aliados de Estados Unidos, tradicionalmente alineados con sus políticas, comenzaron a expresar públicamente su preocupación. Alemania abrió una investigación interna para analizar la dependencia crítica que tenían sus sistemas de emergencia y comunicación con Starlink. Se descubrió que, en ejercicios de simulacro de guerra, la red satelital no había seguido los protocolos establecidos por la OTAN. Japón, tras revisar los términos de los contratos, paralizó nuevos permisos para el despliegue de Starlink en su territorio. La razón era simple pero contundente. No existía claridad sobre quién tendría la autoridad final en caso de conflicto. Australia, por su parte, alzó la voz con más fuerza que nadie. En una conferencia de defensa celebrada en mayo, funcionarios australianos denunciaron que Elon Musk había desconectado Starlink unilateralmente en regiones como Gaza y Crimea, sin consultar con ninguna entidad gubernamental. La posibilidad de que un civil, por más brillante que fuese, tuviera el poder de decidir qué zonas del planeta podían comunicarse o no en momentos críticos, puso los pelos de punta a más de un ministro de defensa. Porque ya no era una cuestión tecnológica, era una cuestión de gobernanza. ¿Quién gobierna el nuevo orden digital si las redes ya no están en manos de los estados? La realidad era inquietante. A pesar de las tensiones, ningún país se atrevía a desconectar Starlink. No había una alternativa viable. El sistema de Musk ofrecía velocidad, cobertura y costo inigualables. Era más rápido que cualquier red estatal, más seguro que las infraestructuras tradicionales y operaba con una eficiencia brutal. Los ejércitos, los hospitales, los rescatistas, incluso las escuelas en zonas remotas, ya dependían de él. Y mientras los aliados de Estados Unidos temblaban ante esa dependencia, China hacía exactamente lo contrario. Abría puertas, ofrecía acuerdos, garantizaba recursos. En un movimiento calculado, justo después de que Washington impusiera nuevos aranceles a los automóviles eléctricos de origen chino, el gobierno de Pekín
otorgó a Tesla autorización total para expandir su gigafábrica en Shanghái. No solo eso, también le concedieron acceso exclusivo a terrenos estratégicos para la fabricación de baterías, y lo eximieron de varias normas de control de datos que ni siquiera las compañías chinas podían evitar. Elon Musk se convirtió, de facto, en el único empresario extranjero con licencia plena para operar dentro del corazón de la industria tecnológica china. Ningún otro ejecutivo occidental, ni de Apple, ni de Google, ni de Microsoft, había conseguido un trato semejante. Y por si fuera poco, en la provincia de Anhui, el gobierno regional anunció la creación de un centro de investigación de autos eléctricos codirigido por Tesla y financiado parcialmente con fondos públicos chinos. Mientras la industria tecnológica estadounidense retrocedía, presionada por leyes, controles y tensiones políticas, Musk hacía lo impensable: se expandía. Y no solo eso, lo hacía en sectores considerados estratégicos por el propio Partido Comunista. Energía, inteligencia artificial, movilidad eléctrica, la triple corona del futuro industrial. En este punto, ya nadie podía negar lo que estaba ocurriendo. Musk no estaba simplemente ignorando las reglas de Estados Unidos. Estaba construyendo un universo alternativo, una red global sin sede fija, sin bandera nacional, sin lealtades ideológicas. Un imperio distribuido, descentralizado, autónomo. Y lo más aterrador para los analistas en Washington era que otros ya comenzaban a copiar el modelo. Porque si un solo hombre, con la visión y el capital suficiente, podía independizarse del sistema más poderoso del planeta, ¿qué impediría que otros lo intentaran también? ¿Qué pasaría si los futuros titanes de la inteligencia artificial decidieran entrenar sus modelos en países sin regulaciones? ¿Qué ocurriría si las redes energéticas del mundo quedaran en manos de empresas sin patria, sin rostro político, sin obligaciones diplomáticas? La revolución que Elon Musk había iniciado ya no podía detenerse, no porque fuera invencible, sino porque su lógica se estaba volviendo contagiosa. Para muchos en Washington, esta no era solo una crisis comercial o tecnológica, era un punto de inflexión histórico. Por primera vez en la era moderna, un individuo había acumulado más influencia operativa que muchos gobiernos del mundo. Elon Musk no lideraba un país, no tenía un ejército, no rendía cuentas a ningún parlamento, pero controlaba las redes satelitales que mantenían la comunicación en zonas de guerra, gestionaba inteligencias artificiales que regulaban la energía en potencias emergentes y tenía acceso directo a los recursos críticos de la siguiente gran revolución industrial: litio, datos, conectividad y autonomía. Los viejos modelos de control estatal se volvían obsoletos ante su estrategia. Las fronteras ya no eran líneas sobre un mapa, sino nodos en una red digital. Las sanciones tradicionales, las restricciones comerciales, incluso las presiones diplomáticas, perdían efectividad frente a alguien que operaba a través de nubes de datos, constelaciones de satélites y acuerdos entrelazados en jurisdicciones que se negaban a alinearse con un solo bloque. Mientras los gobiernos intentaban recuperar el control con leyes y normativas, Musk se movía como un ajedrecista que ya iba 3 jugadas adelante. Sabía que las sanciones tardaban meses en aprobarse, pero que sus redes podían redirigirse en horas. Sabía que los legisladores debatían durante semanas, pero que sus algoritmos se reprogramaban en segundos. Sabía que los ejércitos aún necesitaban órdenes, pero que sus sistemas funcionaban con autonomía absoluta. Y quizás por eso, mientras en el Congreso se discutía sobre cómo frenar su poder, en la práctica ya se había vuelto imparable. No porque nadie pudiera desafiarlo, sino porque nadie estaba preparado para hacerlo. Porque su estructura no era vertical, sino distribuida. Porque su poder no dependía de un solo país, sino de muchos. Y porque su visión no era ideológica, sino pragmática, profundamente orientada al resultado. Algunos lo veían como un traidor, otros como un visionario. Pero lo cierto es que, más allá de las opiniones, Musk había logrado algo que antes solo se veía en la ciencia ficción: fundar una entidad global sin bandera, sin capital central, sin obediencia política, pero con una capacidad de acción que superaba la de casi cualquier nación moderna. Mientras tanto, en los foros económicos del mundo, empezaba a surgir una nueva pregunta: ¿es Elon Musk el primer ciudadano del planeta en trascender la categoría de ser humano nacionalizado para convertirse en una especie de entidad autónoma? ¿Es este el inicio de una nueva forma de liderazgo, donde los individuos, y no los gobiernos, diseñan las reglas del mundo?
El impacto de su separación de Estados Unidos se sentía en todos los niveles. En los mercados bursátiles, las acciones de Tesla, SpaceX y sus empresas asociadas sufrían altibajos impredecibles, reflejando no solo los miedos de los inversores, sino también el desconcierto ante un fenómeno sin precedentes. En las cancillerías del mundo se abrían líneas de comunicación urgentes para renegociar contratos, proteger infraestructuras y entender hasta qué punto dependían ahora de un solo hombre. Y en las universidades, los expertos comenzaban a revisar sus teorías sobre poder, soberanía y globalización. Porque Musk no estaba proponiendo un sistema alternativo, estaba simplemente ignorando el sistema actual. Y lo más inquietante es que estaba encontrando éxito en ello. Sus declaraciones recientes no dejaban espacio para la ambigüedad. Afirmó que la innovación había dejado de ser premiada en Estados Unidos, que ahora era castigada, entorpecida, burocratizada, que si uno quería construir el futuro, tenía que hacerlo lejos del ruido político, lejos de la polarización, lejos del miedo, y que eso, exactamente eso, era lo que él estaba haciendo. Muchos interpretaron estas palabras como una traición, pero otros las leyeron como una advertencia, porque si incluso el mayor innovador del país sentía que ya no podía construir dentro de sus fronteras, ¿qué mensaje enviaba eso a la siguiente generación de empresarios, científicos y visionarios? ¿Qué ocurriría si otros decidían seguir su ejemplo? Para los defensores de la democracia liberal, lo que estaba ocurriendo era alarmante. No por el poder de Musk, sino por la debilidad de las instituciones. Porque ningún sistema debería permitir que tanto poder se acumule en tan pocas manos. Pero al mismo tiempo, había quienes lo veían como un síntoma de algo más profundo. Un reflejo de que el sistema actual, diseñado para el siglo XX, ya no estaba preparado para las dinámicas del siglo XXI. Elon Musk, en su esencia, representa una tensión fundamental de nuestro tiempo. La tensión entre lo colectivo y lo individual. Entre la centralización del poder en el Estado y la descentralización impulsada por la tecnología. Entre el orden establecido y la disrupción constante. Su acercamiento a los BRICS no era solo una jugada comercial. Era una declaración simbólica, una alianza con aquellos que habían sido históricamente excluidos del centro del poder global. Una forma de decir que el futuro no pertenece únicamente a Occidente, que la innovación puede nacer en Shanghái, en Sao Paulo, en Nueva Delhi o en Johannesburgo, y que el talento, la inteligencia y la visión no tienen pasaporte. Y en ese nuevo mapa, él no necesitaba lealtad a una sola nación. Solo necesitaba aliados temporales, puertas abiertas, libertad de movimiento. Musk no es solo un empresario, es un síntoma, un precursor, tal vez incluso el primer actor de un nuevo paradigma. Un mundo donde las estructuras tradicionales se ven obligadas a adaptarse a fuerzas que ya no controlan. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que nadie puede responder con certeza. El sistema internacional tal como lo conocemos ha sido desafiado por un solo individuo. Las leyes, los tratados, las jurisdicciones están siendo reescritos en tiempo real. Y mientras tanto, las decisiones que tome Musk en los próximos meses podrían definir la geopolítica del próximo siglo. Estados Unidos, al parecer, no solo está perdiendo a un empresario, está perdiendo el control de la narrativa tecnológica global. Y quizás, también, el monopolio de su futuro. Porque si el único innovador al que no podían darse el lujo de perder ha decidido marcharse, entonces la pregunta ya no es por qué lo hizo, sino qué vendrá después. Y si alguien más se atreverá a seguir su camino. En medio del desconcierto global que provocaba cada movimiento de Elon Musk, emergía una realidad todavía más compleja. El antiguo equilibrio entre el Estado y el genio individual estaba colapsando. Durante siglos, la historia se había escrito con nombres de presidentes, reyes, emperadores, parlamentos. Pero ahora, la narrativa parecía bifurcarse. De un lado, las naciones, con su maquinaria lenta, institucional, jerárquica. Del otro, una nueva clase de individuos capaces de crear, destruir o rediseñar estructuras enteras sin necesidad de pedir permiso. Y Musk no solo era el primero, era el más temido. Porque mientras otros empresarios buscaban influencia, él buscaba independencia. Mientras otros construían dentro del sistema, él lo desmantelaba pieza por pieza. No desde la destrucción, sino desde la evasión. No desde la confrontación directa, sino desde una estrategia envolvente. No era un enemigo del sistema, sino algo más desconcertante, alguien que ya no lo consideraba relevante,
En los salones de Bruselas, en las oficinas del Kremlin, en los despachos de Riad, en los centros de comando de Tel Aviv, la pregunta ya no era qué haría Estados Unidos con Musk, sino cómo convivir con él. Cómo integrar en sus propias estrategias a una figura que actuaba sin restricciones, pero con una precisión quirúrgica. Porque ahora no solo estaba negociando con gobiernos, estaba moldeando las condiciones del desarrollo tecnológico global. Y lo hacía desde una posición de fuerza que ningún ministerio, ningún ejército, ninguna multinacional podía igualar. Su red de satélites, sus centros de datos, sus alianzas con gobiernos de múltiples espectros ideológicos, sus fábricas autónomas, su capacidad de innovación en los sectores más críticos del siglo XXI, desde la energía hasta la movilidad, desde la inteligencia artificial hasta la exploración espacial, le conferían un poder que no se parecía al de ningún emperador, ni siquiera al de los titanes industriales del siglo pasado. Porque Musk no necesitaba tanques, ni soldados, ni embajadas. Su diplomacia era de código fuente, sus acuerdos eran comerciales pero con efectos políticos, y su verdadero campo de batalla eran los cielos y las redes de datos. No estaba tomando territorios, estaba tomando sistemas. No gobernaba pueblos. Gobernaba flujos de energía, de información, de recursos estratégicos. Su imperio no tenía fronteras físicas, pero era más real que muchos con bandera y constitución. Y en este nuevo orden, los BRICS encontraron en él a un aliado inesperado. Porque mientras Occidente insistía en las reglas del juego anterior, este bloque emergente entendió que Musk no quería obediencia, sino autonomía. Que no buscaba protección, sino libertad de creación. Que no pedía subsidios, sino espacio. Y eso, precisamente eso, fue lo que le ofrecieron. Brasil le abrió las puertas a sus redes de carga y a sus minerales críticos. Sudáfrica le entregó rutas, alianzas estratégicas y acceso a zonas de difícil cobertura. India le brindó una plataforma de expansión satelital sin restricciones. Rusia, aunque de forma más silenciosa, empezó a integrar sus servicios en sistemas de comunicación y defensa. Y China, ese gigante pragmático, le dio lo que nadie más se atrevió: control operativo sobre parte de su red energética. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.